La era vikinga, un periodo que abarca desde finales del siglo VIII hasta principios del siglo XI, se caracteriza por su mezcla de audacia marítima, exploración y tradiciones únicas que han intrigado a historiadores y arqueólogos por siglos. Más allá de las imágenes de guerreros y barcos que surcan océanos, los vikingos dejaron un legado cultural que va mucho más allá de los saqueos. Sus rituales, prácticas sociales y formas de vida ofrecen una visión profunda de una sociedad que prosperó en la adversidad y el cambio constante. Tatuajes ritualísticos. Las marcas permanentes de los vikingos. La imagen de los vikingos tatuados es una representación poderosa y perdurable de su conexión con sus creencias, logros y estatus social. Aunque la evidencia arqueológica directa sobre los tatuajes vikingos es inexistente debido a la degradación de los materiales orgánicos, relatos históricos como el del viajero árabe Ahmad ibn Fadlan ofrecen una ventana fascinante a esta práctica. Durante su viaje al río Volga en el siglo X, Ibn Fadlan describió a los Rus, un grupo de vikingos escandinavos, como individuos tatuados desde los dedos hasta el cuello con diseños que evocaban árboles, serpientes y patrones complejos. En la era vikinga, tatuarse era un proceso arduo y doloroso que reflejaba no solo la resistencia física del portador, sino también su devoción a un ritual que marcaba su identidad personal y espiritual. Las herramientas utilizadas probablemente incluían agujas de hueso, espinas o metales afilados, mientras que las tintas derivaban de recursos naturales como hollín, cenizas, tintes de plantas y minerales pulverizados. Estas tintas se impregnaban en la piel mediante un proceso repetitivo que perforaba profundamente, dejando marcas permanentes que simbolizaban algo más que ornamentación. Eran un registro de la vida, la fe y el linaje del individuo. Los diseños de los tatuajes vikingos iban mucho más allá de la estética. Representaban aspectos esenciales de su cosmovisión, como los árboles, un símbolo clave en la mitología nórdica que aludía al Yggdrasil, el árbol de la vida que conectaba los 9 mundos. Las serpientes, a menudo asociadas con Jormungandr, la serpiente del mundo, podían significar poder, peligro o incluso el ciclo eterno de la vida y la muerte. Los patrones geométricos, comunes en el arte vikingo, eran reflejo de la armonía y el orden que los nórdicos veían en su entorno, mientras que runas y símbolos mágicos grabados en la piel podían invocar protección divina, fuerza en la batalla o éxito en los viajes. Para los guerreros, los tatuajes no solo eran una muestra de fuerza, sino también un recordatorio de sus conquistas y logros. Para otros, estos marcajes podían actuar como amuletos permanentes, destinados a proteger al portador en este mundo y a garantizar su lugar en el Valhalla o en el más allá. Aunque los tatuajes en la cultura vikinga están respaldados principalmente por fuentes escritas y reconstrucciones culturales, su legado persiste en las prácticas modernas. Los relatos como el de Ibn Fadlan, combinados con las representaciones en el arte vikingo, los grabados en piedra y los textiles, sugieren que la tradición de adornar la piel con símbolos era más que una expresión artística. Era un vínculo tangible con los mitos y las creencias que definían a los vikingos. Hoy, los tatuajes inspirados en la iconografía vikinga han encontrado un nuevo auge, con diseños que evocan las mismas ideas de fortaleza, espiritualidad y conexión con la naturaleza que los nórdicos podrían haber valorado hace más de 1000 años. Si bien los detalles del proceso original pueden permanecer perdidos en el tiempo, el concepto de marcar la piel como un acto significativo y personal conecta directamente a las generaciones modernas con el legado espiritual de los vikingos. Canibalismo ritual, el lado oscuro de la tradición vikinga. El canibalismo, aunque una de las prácticas más perturbadoras, ha sido vinculado a las culturas más antiguas de manera ocasional, y los vikingos no son una excepción. Sin embargo, su presencia en la sociedad vikinga no era una práctica extendida, sino un fenómeno aislado que ocurría en circunstancias excepcionales, principalmente en el contexto de la guerra o de ritos vinculados a su concepción de fuerza, honor y supervivencia. La idea de que los vikingos podían recurrir al canibalismo ha sido, durante mucho tiempo, un tema de controversia entre los estudiosos y una fuente constante de fascinación. Aunque las evidencias de este comportamiento son limitadas y difíciles de interpretar,
Tanto los relatos históricos como los hallazgos arqueológicos arrojan una luz inquietante sobre este aspecto oscuro de la cultura vikinga. Las sagas nórdicas, una mezcla compleja de mitología, historia y leyenda, ofrecen algunas de las primeras referencias a prácticas de canibalismo entre los vikingos. En estos relatos, el canibalismo no se veía como un acto de desesperación o violencia sin sentido, sino como un ritual cargado de significado. Los guerreros vikingos, conocidos por su bravura en la batalla, a veces comían la carne de sus enemigos caídos como una forma de apropiarse de sus fuerzas y habilidades. Esta creencia reflejaba la visión de los vikingos de que, al consumir la carne de un adversario, se podía absorber su poder y destreza. Este tipo de ritual se vinculaba a una ideología guerrera donde la fuerza, la valentía y la victoria eran aspectos fundamentales de la identidad personal y colectiva. Además, los vikingos eran conocidos por sus prácticas extremas para intimidar a sus enemigos. Algunos relatos narran cómo los guerreros se alimentaban de los restos de sus víctimas no solo como un acto simbólico, sino también como una forma de enviar un mensaje de terror a sus rivales. Estos actos de canibalismo ritualizado servían como una manifestación de poder y dominio, donde el enemigo no solo caía en batalla, sino que era completamente despojado de su humanidad, incluso después de la muerte. La evidencia arqueológica que sugiere la existencia del canibalismo ritual en los vikingos es escasa pero intrigante. En varios sitios de enterramientos vikingos, particularmente en las Islas Británicas, se han encontrado restos humanos con marcas de cortes que parecen corresponder a prácticas de desollado. Estos cortes son consistentes con la forma en que los cuerpos habrían sido procesados para extraer carne, lo que sugiere que, en circunstancias extremas, los vikingos pudieron haber recurrido a comer a sus muertos, o incluso a sus enemigos. Sin embargo, los estudiosos siguen debatiendo la interpretación de estos hallazgos. Algunos argumentan que las marcas observadas en los huesos podrían ser el resultado de rituales de desmembramiento post-mortem, una práctica que se realizaba para separar a los guerreros caídos de sus armas y ropa, de acuerdo con ciertas tradiciones funerarias, pero sin implicaciones de canibalismo. Otros sostienen que estos rituales no tenían una connotación de consumo humano, sino que servían para rendir homenaje o dar un último servicio a los muertos. A pesar de que el canibalismo tiene su lugar en la mitología vikinga, algunos estudios sugieren que los vikingos podrían haber recurrido a la práctica de manera más pragmática en situaciones de desesperación, como durante largos asedios o viajes. En esos momentos de extrema necesidad, cuando los recursos alimentarios escaseaban, el canibalismo podría haberse convertido en una respuesta desesperada ante la hambruna. Las sagas que narran la llegada de los vikingos a nuevas tierras o sus viajes por el norte extreman a menudo las condiciones difíciles que los guerreros enfrentaron, lo que refuerza la idea de que en tiempos de crisis, cualquier medio para sobrevivir podría ser empleado. Berserkers vikingos. El ritual de furia que desafió a los dioses y a los hombres. Entre las tradiciones más inquietantes y menos comprendidas de la cultura vikinga, destaca la figura de los berserkers. Estos guerreros, considerados el pináculo de la ferocidad en el campo de batalla, no solo eran temidos por sus enemigos, sino también por sus propios aliados debido a los rituales y comportamientos que definían su existencia. En el corazón de su reputación estaba el Berserkergang, un estado ritual de frenesí que transformaba a hombres comunes en máquinas de combate casi sobrenaturales. El Berserkergang no era simplemente un arrebato de furia, era el resultado de una preparación ritual profundamente arraigada en las creencias vikingas. Antes de la batalla, los berserkers participaban en ceremonias diseñadas para desatar su conexión con fuerzas primordiales, a menudo evocando el espíritu de animales salvajes como osos y lobos. Estas ceremonias podían incluir cantos rítmicos, danzas frenéticas y la ingestión de sustancias naturales que alteraban la percepción y el comportamiento. Según las sagas, los guerreros invocaban a Odín, el dios de la guerra y la sabiduría, buscando su bendición para convertirse en sus instrumentos divinos de destrucción. Una característica distintiva del ritual Berserkergang era su capacidad para transformar completamente la personalidad del guerrero. Durante el trance, los berserkers imitaban a los animales que representaban, rugían como osos, aullaban como lobos
y mordían sus escudos como si fueran presas. Este comportamiento no era solo simbólico. Buscaban canalizar la fuerza y la ferocidad de estas criaturas para abandonar toda racionalidad y miedo, convirtiéndose en instrumentos de puro instinto y agresión. El misterio sobre cómo lograban entrar en este estado de trance sigue siendo objeto de especulación. Una teoría sugiere el uso de hongos alucinógenos como Amanita muscaria, cuyos efectos incluyen visiones, euforia y un aumento temporal de la fuerza física percibida. Otra hipótesis señala el uso de hierbas como el estramonio o infusiones de abedul, ambas conocidas en la botánica tradicional del norte de Europa. Sin embargo, el debate persiste, ya que las fuentes históricas no documentan con precisión estos detalles, dejando espacio a la interpretación. El impacto de estas tradiciones iba más allá del campo de batalla. El estado de frenesí de los berserkers era tan intenso que a menudo perdían el control incluso después de la batalla, atacando indiscriminadamente a aliados y enemigos por igual. Esta imprevisibilidad generó tanto temor como respeto, y los líderes vikingos a menudo los utilizaban como armas de doble filo, liberándolos en los momentos más críticos y manteniéndolos a raya en tiempos de paz. Con la llegada del cristianismo a Escandinavia, el ritual Berserkergang fue condenado como una práctica herética y peligrosa. Los líderes religiosos y políticos del nuevo orden buscaron erradicar estas tradiciones, alegando que su brutalidad y conexión con los antiguos dioses eran incompatibles con las enseñanzas cristianas. Este cambio marcó el inicio del declive de los berserkers, quienes dejaron de ser figuras centrales en la sociedad vikinga para convertirse en vestigios de una era pasada. Sin embargo, los ecos de esta inquietante tradición permanecieron en la memoria colectiva de los pueblos nórdicos, inmortalizados en sagas, canciones y relatos que describen a los berserkers como los guerreros más temidos de su tiempo. Su ritual de transformación, aunque oscuro y enigmático, es un recordatorio de cómo los vikingos abrazaban fuerzas tanto divinas como animales para enfrentar un mundo lleno de desafíos y conflictos. Sacrificios humanos, la sangre que alimentaba a los dioses vikingos. El sacrificio humano fue una de las prácticas más impactantes y, a la vez, fundamentales en la cosmovisión religiosa de los vikingos. Estos guerreros, conocidos por su destreza en la batalla y su relación con lo sobrenatural, creían que la sangre era la clave para mantener el equilibrio entre los dioses y los hombres. El Blot, un ritual de sacrificio profundamente arraigado en la cultura nórdica, se realizaba no solo para honrar a los dioses, sino también para obtener su favor y asegurar la prosperidad de la comunidad. Si bien las ofrendas de animales, comida u objetos valiosos eran comunes en estos rituales, los sacrificios humanos, aunque más raros, tenían un lugar preeminente en ocasiones de especial significado o necesidad. El Blot era una ceremonia que formaba parte central de las creencias vikingas. Este ritual de sacrificio, que se realizaba a lo largo del año, era crucial para mantener el contacto entre los hombres y las deidades. El Blot implicaba la entrega de lo mejor de lo que los vikingos tenían, ya fuera ganado, alimentos o incluso artefactos, con el objetivo de atraer la benevolencia de los dioses y asegurar una cosecha abundante, victorias en combate o protección contra las calamidades naturales. En tiempos de guerra o crisis, sin embargo, se requerían sacrificios más drásticos para apaciguar a las fuerzas divinas. Cuando las circunstancias exigían un acto de sacrificio más poderoso, los vikingos recurrían a lo que hoy conocemos como sacrificio humano. Este tipo de ofrenda estaba destinada a las deidades principales del panteón nórdico, como Odín, Thor y Freyja, quienes, según la mitología vikinga, exigían la sangre de los mortales para equilibrar los mundos divino y humano. Una de las fuentes más detalladas sobre los sacrificios humanos vikingos proviene de Adam de Bremen, un cronista alemán del siglo XI, quien describió en su obra Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum las prácticas religiosas en el templo de Uppsala, Suecia. Adam relató que cada 9 años se celebraba un festival de gran escala en honor a los dioses, donde se sacrificaban 9 hombres de cada especie, incluyendo humanos. Estos sacrificios se realizaban en el bosque sagrado de Uppsala, donde los cuerpos de las víctimas eran colgados de los árboles como ofrendas. Estos hombres, elegidos de manera ceremonial,
se ofrecían a los dioses para garantizar la paz y el bienestar de la comunidad. El sacrificio humano en este contexto no solo era un acto de devoción religiosa, sino también una forma de garantizar la protección contra fuerzas malignas, guerras o desastres naturales. Adam de Bremen, que describió estos eventos con un tono de asombro y horror, subrayó la importancia del ritual en la cultura vikinga. De acuerdo con su relato, el sacrificio humano era percibido como un acto esencial para asegurar que los dioses mantuvieran su favor sobre los hombres. Los vikingos no veían la sangre como un simple fluido biológico, sino como un medio que conectaba los mundos mortal y divino. En su sistema de creencias, el sacrificio de vidas humanas, animales y otros objetos preciosos era una forma de enviar energía a los dioses en un intercambio simbólico que mantenía el equilibrio cósmico. Al derramar sangre, los vikingos creían que ofrecían una parte de sí mismos a las deidades, asegurando que la vida continuara en el mundo de los hombres y que las fuerzas divinas favorecieran sus vidas. Esto se reflejaba en las ceremonias, donde las víctimas, a menudo elegidas por su honor o su estatus, se convertían en mensajeros entre los dioses y los humanos. A través de la muerte ritual, se buscaba no solo apaciguar la voluntad divina, sino también enviar un mensaje a las comunidades cercanas, que la fuerza de los dioses estaba activa y que la protección divina era algo que solo se mantenía a través de la sangre y la devoción. Aunque la evidencia directa de sacrificios humanos vikingos es limitada, hay varios hallazgos arqueológicos que apuntan a la práctica. En algunos sitios de enterramientos, especialmente en las islas británicas y en las tierras escandinavas, se han encontrado restos humanos con signos claros de rituales violentos, como marcas de heridas de cuchillo o de decapitación. En muchos casos, los cuerpos no presentaban señales de ser tratados como simples cadáveres, sino que mostraban evidencias de haber sido sacrificados con un propósito específico: ofrecerlos a los dioses. Estos restos, aunque no siempre directamente relacionados con sacrificios humanos, ofrecen una ventana a la importancia de los rituales religiosos en la vida vikinga. A medida que el cristianismo se fue expandiendo por Escandinavia, la práctica del sacrificio humano comenzó a declinar. La nueva fe, que rechazaba de forma contundente los rituales paganos, llevó a la disolución de los templos y las prácticas religiosas tradicionales. El cristianismo se asentó en las tierras vikingas, transformando no solo las creencias espirituales, sino también las formas de rendir homenaje a las deidades. Sin embargo, los sacrificios humanos vikingos siguen siendo una faceta fascinante y misteriosa de su cultura, un recordatorio de la profunda relación que los vikingos tenían con lo divino y con la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. Aunque la práctica desapareció con la llegada del cristianismo, su legado permanece grabado en las sagas y en los relatos de los cronistas que los vieron y temieron. Cremación de esclavas, el ritual funerario más oscuro de la era vikinga. En la rígida jerarquía social de la era vikinga, los esclavos o thralls ocupaban el nivel más bajo, pero su papel no se limitaba únicamente a las labores cotidianas. En la muerte, algunos thralls también se convertían en piezas clave de los rituales funerarios, sacrificados para acompañar a sus amos al otro mundo. Uno de los relatos más notorios sobre estas prácticas proviene de Ahmad ibn Fadlan, un viajero árabe del siglo X, quien documentó un funeral vikingo en la región del río Volga. Su descripción es una de las fuentes más detalladas sobre los rituales funerarios vikingos, revelando una tradición inquietante: la cremación de esclavas como parte del homenaje a un jefe vikingo fallecido. Según Ibn Fadlan, cuando un jefe vikingo moría, su cuerpo era preparado para un funeral que se realizaba con gran pompa y solemnidad. El cadáver era colocado en un barco junto con sus armas, joyas, animales y otros elementos que los vikingos consideraban esenciales para la vida después de la muerte. Este ritual, que buscaba asegurar que el fallecido tuviera un viaje seguro al más allá, incluía un sacrificio humano, una esclava seleccionada para acompañar al difunto en su viaje. El proceso comenzaba con la elección de la esclava, que según Ibn Fadlan, parecía aceptar su destino sin oponer resistencia. Sin embargo, dadas las circunstancias sociales y su posición de servidumbre, es poco probable que esta aceptación fuera genuina.
La esclava era embriagada con bebidas intoxicantes para adormecerla y prepararla para lo que seguía. Un ritual profundamente perturbador que involucraba abuso físico y psicológico. En la descripción más impactante de Ibn Fadlan, la esclava era llevada a una tienda donde, según el viajero, los hombres del jefe fallecido abusaban de ella como parte del ritual. Este acto, aunque difícil de interpretar completamente, parecía estar vinculado a la idea de consagrar a la esclava como parte del cortejo del difunto en la otra vida. La culminación del ritual era el sacrificio de la esclava. Una mujer, identificada como una pariente cercana del jefe, estrangulaba y luego apuñalaba a la esclava antes de colocar su cuerpo junto al del jefe en la pira funeraria. Una vez completado el sacrificio, el barco, cargado con los restos del jefe y su esclava, era incendiado, enviando sus cenizas al cielo como una ofrenda a los dioses. El sacrificio humano en los funerales vikingos reflejaba una profunda creencia en el valor de la sangre y la vida como moneda de intercambio con los dioses. Para los vikingos, la muerte de una esclava no solo honraba al jefe fallecido, sino que también aseguraba su transición al Valhalla, el reino de Odín, o a otros destinos espirituales según su rol en la vida. La esclava se convertía en un sirviente eterno en la otra vida, reforzando la estructura social incluso más allá de la muerte. Además, este tipo de ritual subrayaba la creencia vikinga en el acompañamiento necesario para enfrentar el más allá. La esclava no era simplemente un sacrificio, era un elemento esencial de los preparativos para el viaje del difunto, proporcionando compañía y ayuda en el mundo espiritual. El águila de sangre, la ejecución más temida de la era vikinga. Entre las tradiciones más controvertidas y estremecedoras de la cultura vikinga, el águila de sangre se destaca como un símbolo de brutalidad ritual. Este método de ejecución, reservado para los enemigos más odiados, combina la violencia extrema con un simbolismo profundamente arraigado en la cosmovisión vikinga. Aunque su existencia sigue siendo objeto de debate entre historiadores, las sagas nórdicas lo describen con detalles tan vívidos que ha dejado una marca indeleble en nuestra percepción de los vikingos. Según las sagas, el ritual del águila de sangre comenzaba con la víctima inmovilizada boca abajo. Usando herramientas afiladas, el verdugo cortaba la piel de la espalda exponiendo las costillas. Estas eran separadas de la columna vertebral una por una, y hacia el final del procedimiento, los pulmones de la víctima eran extraídos y extendidos hacia afuera para crear la apariencia de alas ensangrentadas. Este acto, según los relatos, se realizaba mientras la víctima seguía viva, prolongando el sufrimiento para aumentar el impacto psicológico tanto en la víctima como en los espectadores. El águila de sangre no era simplemente una ejecución, era una declaración de venganza y poder. La víctima, frecuentemente un enemigo político o personal, era seleccionada no solo por su derrota, sino para transmitir un mensaje a los vivos: que la deslealtad, la traición o la enemistad abierta con los perpetradores tendría consecuencias devastadoras. El águila de sangre aparece en varias sagas nórdicas, incluidas la saga de Ragnar Lodbrok y la saga Orkneyinga. Uno de los relatos más famosos describe cómo Ivar el Deshuesado, hijo de Ragnar Lodbrok, utilizó este método para vengar la muerte de su padre. En la historia, Ivar ejecuta al rey Aela de Northumbria, el hombre responsable de arrojar a Ragnar a un pozo de serpientes. Según la saga, Aela fue sometido al águila de sangre como un castigo ejemplar, diseñado tanto para vengar la memoria de Ragnar como para reafirmar la superioridad de los hijos de este legendario vikingo. El águila de sangre no era un acto de violencia arbitraria, sino un ritual profundamente arraigado en las creencias espirituales y culturales de los vikingos. En la mitología nórdica, las aves, especialmente los cuervos y las águilas, están asociadas con Odín, el dios de la guerra, la sabiduría y la muerte. Estas criaturas se consideraban mensajeras del más allá y estaban vinculadas a los campos de batalla, donde se alimentaban de los muertos. Al realizar el águila de sangre, los vikingos no solo castigaban a su enemigo, sino que también ofrecían un espectáculo que invocaba el poder de Odín y su control sobre la vida y la muerte. El ritual también tenía un propósito práctico: inspirar temor en los enemigos y reforzar la reputación de los perpetradores. En una sociedad donde la fuerza, el honor y la venganza eran valores fundamentales, el águila de sangre era tanto un acto espiritual como una herramienta de control político y social.
La historicidad del águila de sangre ha sido objeto de intenso debate entre los académicos. Algunos argumentan que las descripciones de las sagas son exageraciones literarias, diseñadas para dramatizar las historias de los héroes y villanos vikingos. Otros señalan que no existen pruebas arqueológicas concluyentes que respalden la práctica y que las menciones en las sagas podrían ser interpretaciones simbólicas en lugar de relatos literales. Sin embargo, algunos expertos sugieren que el ritual podría haber sido real, aunque poco común, y que su ausencia en el registro arqueológico se debe a la naturaleza transitoria de los restos humanos sometidos a prácticas tan extremas. El hecho de que el águila de sangre se mencione en múltiples sagas, a menudo en contextos diferentes, agrega peso a la posibilidad de que esta ejecución haya sido al menos una tradición conocida, incluso si no era una práctica generalizada. El águila de sangre sigue siendo uno de los aspectos más fascinantes y aterradores de la tradición vikinga. Aunque su realidad histórica permanece incierta, su impacto cultural es innegable. Representa un lado oscuro y ritualizado de la violencia vikinga, que fusionaba la brutalidad con un profundo simbolismo religioso y social. Más allá de su horror, el ritual nos ofrece una visión de cómo los vikingos entendían la muerte, la venganza y su conexión con los dioses. El águila de sangre no es solo un relato de tortura. Es un reflejo de una cultura que veneraba tanto la vida como la muerte, viendo en ambas un terreno donde se libraban las batallas más importantes, no solo en la tierra, sino también en los dominios de los dioses. Mortalidad infantil y crianza dura. El precio de la supervivencia en la era vikinga. La infancia en la era vikinga era una etapa llena de desafíos, marcada por tasas alarmantemente altas de mortalidad infantil y una crianza que priorizaba la supervivencia en un entorno implacable. La combinación de enfermedades, malnutrición y las estrictas expectativas sociales crearon una realidad difícil para los niños vikingos, quienes debían adaptarse rápidamente a un mundo donde la resistencia física y mental era esencial para prosperar. La mortalidad infantil entre los vikingos era elevada, con estimaciones que sugieren que hasta un 30% de los niños morían antes de cumplir los 5 años. Las causas principales eran enfermedades infecciosas, desnutrición y las duras condiciones climáticas del norte de Europa. La medicina de la época, basada principalmente en remedios herbales y prácticas espirituales, ofrecía pocas soluciones efectivas frente a epidemias o complicaciones en el parto. Los registros arqueológicos indican que los neonatos y los niños pequeños a menudo sufrían de anemia y otras deficiencias nutricionales. Esto se debía en parte a las dietas limitadas durante los inviernos largos y severos, así como a las enfermedades intestinales que eran comunes en comunidades donde la higiene era rudimentaria. En la sociedad vikinga, sobrevivir no era suficiente. Era esencial ser fuerte. Esta mentalidad moldeaba la crianza de los niños desde sus primeros años. La infancia no se veía como un periodo de protección y cuidado prolongado, sino como una etapa de preparación para las demandas de la adultez. Los padres inculcaban valores como la valentía, la disciplina y la lealtad a través de métodos estrictos que hoy podrían considerarse duros o incluso crueles. Los niños varones, en particular, eran entrenados desde pequeños en habilidades marciales y supervivencia. Aprendían a manejar armas como espadas, hachas y arcos, incluso antes de entrar en la adolescencia. Este entrenamiento no era opcional, ya que se esperaba que defendieran su hogar y participaran en incursiones o guerras desde una edad temprana. Las niñas, aunque no se entrenaban como guerreras, enfrentaban una formación igualmente exigente, aprendiendo tareas como la gestión del hogar, la agricultura y, en algunos casos, la medicina, mientras se les inculcaba la fortaleza mental necesaria para soportar la dureza de la vida vikinga. Una de las prácticas más impactantes de la crianza vikinga era la exposición de los recién nacidos no deseados. Aunque esta práctica no era exclusiva de los vikingos, desempeñaba un papel significativo en su cultura. Si un bebé nacía con deformidades, enfermedades graves, o simplemente en un momento en que la familia no podía sostener a otro miembro, los padres podían abandonarlo al aire libre, donde perecería por las condiciones climáticas o sería llevado por animales salvajes. Este acto, aunque brutal,
se veía como un método de selección natural necesario para garantizar la fortaleza de la comunidad. Sin embargo, los niños que superaban los primeros años y demostraban fortaleza física eran valorados y se convertían en miembros integrales de la familia y la comunidad. Las ceremonias de nombramiento, como el Ausa Batni o rociado con agua, marcaban su aceptación formal en la sociedad. Este ritual simbolizaba no solo la bienvenida al clan, sino también el compromiso de los padres con su supervivencia y crianza. Las tradiciones vikingas, a menudo glorificadas por su valentía y habilidades marítimas, esconden aspectos mucho más oscuros que rara vez se discuten en la narrativa popular. Estos rituales perturbadores reflejan una sociedad compleja, donde la supervivencia y el honor se entrelazaban con prácticas extremas que hoy consideraríamos inaceptables. El sacrificio humano, ya sea a través de rituales religiosos como el Blot o en contextos de guerra, evidencia una conexión profunda entre los vikingos y sus creencias espirituales. Estos actos no solo eran ofrendas a los dioses, sino también medios para asegurar la prosperidad y protección de la comunidad. La brutalidad de tales prácticas subraya una cultura que valoraba la fuerza y la lealtad por encima de la vida individual, reflejando una mentalidad donde el bien colectivo prevalecía sobre el bienestar personal. Las tradiciones vikingas menos conocidas y más perturbadoras ofrecen una visión más completa de una civilización que, aunque admirada por sus logros, también poseía facetas oscuras que garantizaban su cohesión y supervivencia. Reconocer y comprender estos aspectos nos permite apreciar la complejidad de los vikingos, recordándonos que toda cultura, por más fascinante que sea, tiene sus sombras que merecen ser exploradas y entendidas.